En el corazón del Pacífico, entre cielos inmensos y aguas infinitas, se esconde uno de los secretos mejor guardados del planeta. Una diminuta isla, tan remota que parece flotar sola entre miles de kilómetros de océano. Su nombre es Nauru. Y aunque muchos jamás hayan escuchado hablar de ella, este pequeño punto en el mapa guarda una de las historias más increíbles de toda la humanidad. Nauru no solo es el país insular más pequeño del mundo, también es uno de los más sorprendentes. Un lugar donde la belleza exótica de sus mujeres contrasta con las profundas dificultades sociales que enfrenta su población. Mujeres solteras, fuertes, que han aprendido a sobrevivir en medio del olvido y que sueñan con encontrar el amor como vía de escape a una vida marcada por la lucha constante. Pero Nauru no siempre fue así. Hubo un tiempo en que este pedazo de tierra fue un paraíso de riqueza y prosperidad. Gracias a una fuente insólita, los excrementos de aves acumulados durante siglos, Nauru se volvió millonario. El fosfato de sus tierras fue codiciado por todo el mundo, y con él llegaron los lujos, los coches de alta gama y una bonanza que parecía no tener fin, hasta que todo desapareció. La minería salvaje destruyó el paisaje, dejando tras de sí un terreno repleto de cráteres y montañas de escombros. Hoy, Nauru parece más un paisaje lunar que una isla tropical. Su geografía cambió para siempre y con ella el destino de su gente. En la actualidad, este país posee el triste récord de tener la mayor tasa de obesidad del planeta. La comida rápida reemplazó a los alimentos tradicionales y hay hombres que consumen diariamente el equivalente a más de 6 pollos enteros. El resultado, enfermedades, pobreza y un sistema sanitario colapsado. Pero las contradicciones no terminan ahí. Porque en su caída, Nauru se convirtió en el escenario de uno de los acuerdos más polémicos del siglo. A cambio de dinero, aceptó ser el lugar de detención de miles de refugiados que intentaban llegar a Australia. Personas atrapadas en una isla sin futuro, convertida en prisión bajo el sol. Y aún así, este país sigue siendo un sitio lleno de sorpresas. Aquí se practica uno de los deportes más insólitos del mundo: lanzar lazos al cielo para atrapar pájaros que luego son domesticados como mascotas. Un ritual que mezcla destreza, tradición y necesidad. Nauru es un lugar de extremos, de belleza y tragedia, de riquezas perdidas y sueños que aún sobreviven entre las ruinas. Un país olvidado por muchos, pero imposible de ignorar una vez que conoces su historia. Con solo 30 kilómetros de carreteras y una línea de ferrocarril de apenas 4 kilómetros. La isla se puede recorrer entera en menos de una hora, rodeando su costa como si se tratara de un paseo por un mundo detenido en el tiempo. No hay tráfico, ni rascacielos, ni multitudes. Solo un paisaje exótico, playas de aguas cristalinas, palmeras agitadas por el viento y un silencio que parece envolverlo todo. Nauru es un país de contrastes. A pesar de su apariencia paradisíaca, la vida aquí no es fácil. Su historia está marcada por el auge y la caída del fosfato, un recurso natural que lo convirtió en una de las naciones más ricas del mundo en la década de los 70. Durante años, el dinero fluyó sin control, los habitantes vivían sin pagar impuestos, los viajes al extranjero eran frecuentes y el lujo estaba al alcance de todos. Pero esa riqueza tenía fecha de caducidad. La explotación masiva del fosfato acabó por destruir el interior de la isla. Hoy, más del 80% del terreno está cubierto por cráteres y ruinas mineras. Un desierto calcáreo que recuerda más a un paisaje lunar que a un paraíso tropical. Cuando el fosfato se agotó, también lo hizo la economía de Nauru. El país cayó en la pobreza y con ella llegaron problemas estructurales como la falta de alimentos frescos, el sedentarismo extremo y una dependencia total de productos importados y procesados. Es así como Nauru llegó a ayudar a encabezar el ranking mundial de obesidad. Más del 90% de su población adulta padece sobrepeso y las enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes o problemas cardíacos, son una constante. Una alimentación basada en latas, productos congelados y bebidas azucaradas reemplazó lo que alguna vez fue una dieta tradicional rica en pescado y frutas. Pero en medio de estas dificultades, hay aspectos de la vida en Nauru que llaman especialmente la atención. Uno de ellos es el interés creciente de muchas mujeres locales por los hombres extranjeros. Esta atracción tiene raíces culturales, sociales e incluso económicas. En una isla donde la población total apenas supera los 10.000 habitantes y donde las oportunidades de progreso son escasas,
los visitantes foráneos son vistos muchas veces como una posible salida, una conexión con un mundo diferente, más amplio y lleno de oportunidades. A pesar de todo, el espíritu de Nauru sigue vivo. Sus habitantes conservan un fuerte sentido de comunidad, orgullo por su tierra y una hospitalidad que sorprende a quienes logran llegar hasta allí. Es un país pequeño, sí, pero lleno de historias, contrastes y secretos que no dejan indiferente a nadie. Y esto es solo el comienzo. Este calificativo tiene relación también con el pequeño tamaño de su territorio y la inmensa cantidad de recursos que llegó a tener. Durante décadas, Nauru vivió de una verdadera fiebre del fosfato, un recurso que, aunque suene extraño, proviene de los excrementos de aves acumulados durante siglos. Esta sustancia rica en nutrientes convirtió a la isla en un codiciado productor internacional de fertilizantes. Gracias a la exportación de fosfato, Nauru pasó de ser una isla olvidada a una nación con ingresos per cápita más altos que países desarrollados como Alemania o Francia. El gobierno costeaba prácticamente todos los servicios: vivienda, educación, sanidad y hasta viajes al extranjero. Los nauruanos vivían en una especie de utopía tropical, hasta que el fosfato empezó a agotarse. La falta de previsión y la corrupción provocaron una caída económica sin frenos. El fondo soberano que debía asegurar el futuro del país fue mal administrado y prácticamente desapareció. Con el paso de los años, Nauru pasó del lujo al colapso. Las mansiones se deterioraron, los coches de lujo se oxidaron bajo el sol, y los nauruanos, acostumbrados a no trabajar, se enfrentaron por primera vez a una crisis sin precedentes. En un intento desesperado por mantenerse a flote, el gobierno comenzó a alquilar su territorio. Uno de los acuerdos más polémicos fue con Australia. Nauru se convirtió en un centro de detención para solicitantes de asilo, quienes eran enviados allí mientras se procesaban sus casos. Esta política convirtió a la isla en una especie de prisión tropical, con vallas, guardias y cientos de refugiados viviendo en condiciones precarias, lo que generó una fuerte crítica internacional. Sin embargo, y pese a todo, Nauru ha seguido adelante. Su gente conserva tradiciones ancestrales, su lengua local sigue viva y algunos de sus deportes autóctonos, como el curioso ritual de atrapar aves con lazos lanzados al aire, se practican con orgullo. La pesca, las danzas tradicionales y los festivales culturales siguen siendo parte importante de su identidad. Y aunque el mundo apenas sepa de su existencia, Nauru permanece ahí, como un enigma en medio del océano. Una isla minúscula con una historia gigantesca. Un país marcado por los excesos, la resistencia y el olvido. Pero también un lugar que, para quien se atreve a descubrirlo, ofrece una experiencia única. Tan surrealista como real. Tan triste como fascinante. Así es, Nauru. El país más pequeño de Oceanía y uno de los más extraordinarios del planeta, superando incluso a la de muchas potencias europeas. Era común ver a sus habitantes conducir coches de lujo, viajar al extranjero con todos los gastos pagados por el gobierno y disfrutar de servicios completamente gratuitos: salud, educación, vivienda y hasta empleos simbólicos con salarios reales. En aquella época, Nauru era sinónimo de abundancia y comodidad. Pero esa bonanza tenía fecha de caducidad, al depender exclusivamente de un solo recurso no renovable y sin invertir en alternativas sostenibles. La economía de Nauru comenzó a desplomarse cuando el fosfato se agotó. Lo que alguna vez fue una fuente inagotable de riqueza se convirtió en un recuerdo lejano, dejando tras de sí un país con tierras devastadas, cráteres gigantescos y una economía en ruinas. Esta transición brutal de la riqueza extrema a la pobreza absoluta marcó profundamente a la sociedad. Muchos nauruanos, acostumbrados a una vida sin esfuerzo, se vieron atrapados en una espiral de sedentarismo y mala alimentación. Con una dependencia casi total de alimentos importados y ultraprocesados, la población comenzó a sufrir una crisis sanitaria sin precedentes. Hoy, más del 90% de sus habitantes son considerados obesos, lo que le ha otorgado a Nauru el triste récord de ser el país con mayor tasa de obesidad del planeta. Este fenómeno, además de afectar la salud pública, ha generado una desconexión social y un fuerte deseo de cambio, especialmente entre las mujeres más jóvenes del país. Muchas de ellas las buscan salir de la isla, escapar de la rutina y encontrar oportunidades en el extranjero.
Es por eso que en este pequeño rincón del mundo, los hombres extranjeros son vistos con especial interés. Para muchas mujeres nauruanas, ellos representan una posible vía de escape hacia una vida diferente, lejos del aislamiento, la escasez y los problemas estructurales que hoy enfrenta su país. Pero incluso con estas dificultades, Nauru sigue siendo un lugar lleno de contrastes y sorpresas. Una isla que parece haberlo tenido todo y haberlo perdido en un abrir y cerrar de ojos. Un testimonio viviente de cómo la abundancia mal gestionada puede llevar al colapso, pero también de cómo la resiliencia y el espíritu humano persisten incluso en los lugares más remotos del planeta. Trasladar a todos los habitantes a una isla en Queensland, Australia, para empezar una nueva vida. Sin embargo, estos proyectos nunca se concretaron y los nauruanos permanecieron en su isla, enfrentando poco a poco el duro despertar tras décadas de abundancia. Con la riqueza desvaneciéndose y el suelo prácticamente destruido, Nauru se vio obligado a reinventarse. Sin industrias, sin recursos y con una economía colapsada, el país buscó alternativas desesperadas para sobrevivir. A cambio de dinero y ayuda financiera, Nauru permitió la construcción de campos de detención donde las condiciones eran tan duras que provocaron denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos. De ser una joya en el Pacífico, la isla pasó a ser conocida como uno de los lugares más polémicos del planeta. Esta transformación no solo afectó la imagen internacional del país, sino también la vida cotidiana de su población. Sin embargo, pese a todo esto, Nauru mantiene una cultura rica, una identidad fuerte y una comunidad resiliente que se aferra a sus raíces en medio de las adversidades. Hoy, Nauru es una mezcla extraña de paraíso tropical olvidado, símbolo de advertencia ecológica y experimento político. Una isla donde el lujo de ayer contrasta con la precariedad del presente y donde cada rincón cuenta una historia que el mundo ha preferido no mirar. Ante el desastre ecológico que había dejado la minería y con un panorama desolador por delante, los habitantes de Nauru decidieron resistir. Contra todo pronóstico, la extracción de fosfato se reanudó. ¿La razón? Una última esperanza de salvar su economía. Sin embargo, las reservas se agotaron rápidamente y con ellas desapareció el único motor económico real de la isla. Pero ¿de dónde venía ese codiciado fosfato? La respuesta es más sorprendente de lo que parece. Durante miles de años, aves marinas sobrevolaron y descansaron en esta remota isla del Pacífico, dejando tras de sí montañas de excrementos. Con el tiempo, estos desechos se fosilizaron formando depósitos riquísimos en fósforo. De ahí provenía la fortuna de Nauru. Pero como sucede con todo recurso no renovable, la sobreexplotación llevó al agotamiento. Y con él a la ruina. En las décadas siguientes, Nauru pasó de ser una de las naciones más ricas del planeta a convertirse en una de las más pobres. ¿Puede Nauru salir de este ciclo? ¿Es posible que un país que alguna vez fue uno de los más ricos del mundo logre reinventarse, proteger su medio ambiente y construir una economía sostenible? O por el contrario, ¿será Nauru el símbolo eterno de cómo la abundancia mal administrada puede llevar a la ruina total? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leer tus respuestas es algo que valoramos mucho y además es una forma de apoyar este canal. Así que gracias por estar ahí. A pesar de este panorama tan sombrío, Nauru también esconde belleza. No hablamos solo de paisajes o playas, sino de la calidez y fuerza de su gente. A pesar de todos los desafíos, los nauruanos conservan una identidad única y una cultura profundamente arraigada. Sus rostros, con una mezcla de raíces micronesias, asiáticas y europeas, reflejan siglos de historia y mestizaje. Muchas mujeres en Nauru son admiradas no solo por sus rasgos exóticos, piel dorada por el sol, ojos oscuros, una fisonomía distintiva, sino por su capacidad de mantener vivas las tradiciones y sonreír en medio de la adversidad. Visten trajes tradicionales, celebran festivales locales y conservan la esencia de sus antepasados. Y aunque muchos jóvenes buscan emigrar en busca de un futuro mejor, las mujeres que se quedan suelen mostrar un gran interés por los visitantes extranjeros como una forma de conectar con un mundo más allá de sus costas. Puede sonar extraño, pero en una isla tan aislada y con tantas carencias, la llegada de extranjeros representa algo más que una curiosidad. Es una oportunidad de conocer, aprender incluso, de soñar con escapar. Identidad única de la isla es, sin duda, el levantamiento de pesas.
Sí, como lo oyes. Aunque pueda parecer extraño, en un país tan pequeño, Nauru ha producido campeones internacionales en esta disciplina, incluso con presencia destacada en los Juegos de la Commonwealth y los Juegos Olímpicos. Esto se debe a una cultura de esfuerzo físico muy arraigada, donde el cuerpo fuerte no solo es símbolo de respeto, sino también de orgullo nacional. A pesar de los desafíos en salud que mencionamos antes, el levantamiento de pesas ha sido una luz de esperanza para muchos jóvenes que ven en este deporte una vía para superarse, competir en el extranjero y representar a su país con honor. En una isla de solo unos pocos kilómetros cuadrados, donde las oportunidades escasean, los logros deportivos se celebran con fervor. Nauru, con su historia de riqueza y colapso, sus paisajes remotos, sus gentes amables y resilientes y su cultura fascinante, nos deja muchas lecciones. Nos recuerda que incluso en los rincones más olvidados del mundo hay historias poderosas que merecen ser contadas. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Nauru? ¿Crees que visitarías este pequeño país del Pacífico? A pesar de los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrenta la isla, muchos habitantes de Nauru, especialmente las mujeres, sienten una gran curiosidad por el mundo exterior. Lejos de tratarse de un desinterés por los hombres locales, este deseo de conectar con extranjeros nace del anhelo por explorar nuevas culturas y quizás encontrar mejores oportunidades. Las mujeres de Nauru, conscientes de su belleza, la utilizan no solo para atraer miradas, sino también como una forma de abrirse paso hacia un futuro diferente. Por eso, muchos turistas que llegan a este remoto lugar quedan fascinados con la autenticidad y el encanto de sus habitantes. A pesar de sus dificultades, los nauruanos sienten una genuina atracción por conocer lo que hay más allá del horizonte. Vivir en una isla tan pequeña y aislada despierta un interés natural por descubrir otras realidades. Y esto explica, en parte, por qué tantos se sienten atraídos por los extranjeros que visitan su tierra. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría conocer a los hombres o mujeres de Nauru? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta isla única y remota? Pausa el video y déjanos tu comentario, nos encantará leerte. Y como siempre te decimos, dejar tu comentario o tu like es la mejor forma que tienes para apoyar a Geografía del Deseo. Gracias. Para los nauruanos, escuchar historias de otros países, imaginar una vida distinta y conectar con alguien que viene de tan lejos puede ser un escape, aunque sea momentáneo, de la rutina diaria. El hecho de que Nauru sea uno de los países más pequeños y menos visitados del planeta solo aumenta el misterio que lo rodea. Esta isla del Pacífico, sin grandes resorts ni atracciones masivas, guarda una belleza natural intacta y una historia fascinante. Aquí no encontrarás multitudes, pero sí una esencia auténtica. Los habitantes de Nauru viven al margen del ajetreo global, con un estilo de vida simple pero muy arraigado en su identidad. Todo esto convierte a la isla en un rincón verdaderamente único. Un dato curioso: Nauru no tiene ejército. En caso de amenaza, es Australia quien se encarga de su defensa. Esto se debe a que el país, con recursos tan limitados, ha preferido priorizar el bienestar social de su gente antes que invertir en fuerzas armadas. Otro aspecto llamativo tiene que ver con el deporte. Aunque el rugby es muy popular en Nauru, existe una tradición aún más peculiar: capturar aves en pleno vuelo. Con lazos largos, los hombres de la isla atrapan aves al paso, en una práctica ancestral que aún perdura. Muchas veces estas aves no se sueltan, sino que son cuidadas y mantenidas como mascotas. Este deporte no solo muestra una gran destreza, sino también el estrecho vínculo que los habitantes de Nauru mantienen con su entorno natural. Y si a todo esto le sumamos su belleza natural, su arrecife de coral ideal para el buceo y sus playas ya vírgenes prácticamente desiertas, es fácil entender por qué, a pesar de ser uno de los lugares menos visitados del mundo, Nauru es un destino deseado por los viajeros más intrépidos. Sus paisajes son un contraste increíble: escasa vegetación, pero rica vida marina, formaciones rocosas, lagunas e incluso cráteres que le dan un aspecto casi lunar. Entonces, si después de todo esto te preguntas ¿cómo puedes visitar este paraíso tan remoto? Aquí te lo contamos. Llegar desde América o Europa no es tan simple. No hay vuelos directos. Lo más habitual es hacer escala en Australia. Desde ahí, Nauru Airlines ofrece vuelos semanales, sobre todo desde Brisbane. Este trayecto dura aproximadamente 4 horas. Una vez en la isla, moverse es muy sencillo.
Nauru tiene solo unos 20 kilómetros de largo, así que puedes alquilar un coche, una moto o usar taxis locales. Muchos hoteles ofrecen alquiler de vehículos, aunque no esperes muchas opciones como en destinos turísticos más grandes. En cuanto al dinero, se utiliza el dólar australiano. La mayoría de los comercios aceptan efectivo, aunque algunos también reciben tarjetas. De todos modos, es buena idea llevar efectivo si vas a comprar en mercados o tiendas pequeñas. El idioma oficial es el nauruano, pero la mayoría de los habitantes también habla inglés, lo que facilita mucho las cosas para los visitantes. Eso sí, como todo lugar remoto, el coste de vida es un poco más alto. Un café puede costar unos $5 australianos, una cerveza lo mismo, y una noche en un hotel de gama media ronda los $120 australianos. Y el visado, ciudadanos de Estados Unidos y la Unión Europea lo necesitan, pero el trámite es sencillo. Puedes obtenerlo al llegar y suele tener una validez de 15 días. Su precio ronda los $50 australianos, aunque siempre es recomendable consultar las condiciones antes de viajar. Como ves, llegar a Nauru requiere algo de esfuerzo, pero sin duda vale la pena. Este lugar pequeño, misterioso y con una cultura tan distinta es uno de esos destinos que dejan huella. Desde Geografía del Deseo esperamos haberte acercado un poco más a esta joya escondida del Pacífico. Y si te ha gustado este video, ya sabes, déjanos un like, un comentario y sigue explorando el mundo con nosotros. Hasta la próxima.